Hoy vamos a hablar de un tema un poco delicado, pues tiene que ver con la muerte, pero vamos a hablar de la muerte, ese es el título del mensaje de hoy, y la soberanía de Dios. La muerte y la soberanía de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a ir ante nuestro Dios en oración. ¿Qué les parece? Padre, venimos delante de tu presencia en esta hermosa mañana, dándote gracias, pues tú eres un Dios soberano y estás en completo control de mi vida. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ahora vamos a exponer tu palabra, como siempre. No me atrevería a confiar en mí mismo. Te pido la ayuda y la asistencia de tu Espíritu Santo, no solamente para yo hablar lo que has puesto en mi corazón, sino para que mis hermanos, hermanas puedan escuchar con cuidado lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta hermosa mañana. Gracias por tu presencia, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y todo el mundo dice conmigo, amén. Amén. Si algún ujier puede ir arriba y decirles que, o cerrarme las ventanas, se los agradeceré mucho. Los niños son de Dios y no hay que alejarlos de Dios, pero hay que cerrarles para que no se escuche mucho, porque a veces hacen mucho ruido. Muy bien, comencemos con esta pregunta, hermanos. ¿A dónde es que van los muertos? O sea, cuando una persona aquí en esta tierra cierra sus ojitos, o sea, muere o duerme, como usted le quiera llamar, ¿a dónde es que se va esa persona? ¿Hay algún sector de la iglesia cristiana que enseña que los muertos no van a ningún lado? O sea, que se quedan dormidos solamente. Se confunden porque en la Biblia a la muerte, al morir, se le llama dormir también. Pero no, nunca en la Biblia se refiere, nunca se habla de un espíritu dormido, nunca. Pero sí se habla de cuerpos dormidos, o sea, cuerpos muertos. Cuando se habla de que el hermano tal ya durmió o está durmiendo en la presencia del Señor, se refiere a que su cuerpo está dormido, está muerto, pero su espíritu está más vivo que nunca. Eso yo no lo digo, eso lo dice la palabra de Dios. Y yo les voy a pedir que la abran en Lucas, ahí en el capítulo 20. Algunas personas le hicieron una pregunta muy interesante al Señor Jesús acerca de la resurrección de los muertos. Era una trampa, pero usted sabe que nunca podían con Jesucristo, ni podrán, ¿verdad? Ni ustedes, ni yo. Pero yo no voy a leer, no me voy a tomar el tiempo para leer la pregunta. Usted lo puede hacer en su casa, Lucas 20. Pero nosotros vamos a leer la respuesta del Señor Jesús, ¿ok? Y fíjese lo que el Señor Jesús les responde a ellos y a nosotros también, porque la palabra es para nosotros, ¿verdad? Jesucristo les dice, ¿ya los tienen todos? Lucas 20:37. Fíjese la respuesta del Señor Jesús. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, o sea, a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, cuando esto se escribió, Abraham, Jacob e Isaac ya habían muerto, ¿verdad? Físicamente. Pero fíjese lo que sigue diciendo Jesús en el 38. Porque Dios no es Dios de muertos. O sea, si Abraham, Isaac y Jacob se hubieran quedado dormidos, completamente muertos, eso significaría una derrota para nuestro Dios, una vergüenza para nuestro Dios, porque iba a ser un Dios de muertos y Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos.
Y aquí él estaba diciendo, en pocas palabras, que como siempre en la Biblia se le llama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ellos no estaban muertos, sino estaban vivos. Muertos físicamente, pero vivos espiritualmente. ¿Sí lo captaron, hermanos? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que significa que, y vamos a ver más pasajes, que los que mueren, no se termina todo aquí en la tierra, sino que la vida continúa en el más allá. Hay otro pasaje que nos muestra que los muertos, aún un poquito más claro, cuando mueren, pues no se quedan dormidos, como los testigos de Jehová nos lo enseñan, sino que la parte espiritual de cada persona cuando muere en esta tierra sale y se va ya sea al cielo o al infierno. Veamos Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Díganme cuando ya lo tengan todos. Apocalipsis 6, 9. Miren, el Apocalipsis dice, cuando abrió el quinto sello, cuando un ángel abrió el quinto sello, dice Juan, vi bajo el altar las ¿qué? Las almas. En otras porciones de la escritura dice, vi los espíritus. ¿Sí? Porque tanto espíritu como alma, cuando una persona se muere, el ser espiritual que se compone del espíritu y del alma se juntan y se van, ya sea al cielo. Y entonces aquí dice, por eso a veces le llama almas y a veces espíritus. Y aquí le dice, vi bajo el altar del cielo las almas de los que habían sido muertos. Fíjese, habían sido muertos, pero aquí vio esas almas. Habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, fíjese, muertos que podían hablar, clamaban en voz alta a Dios. Y no clamaban por venganza. La venganza nunca es buena, mata el alma y no se crean. Pero la venganza no es buena, hermanos, ¿eh? Muchos piensan que lo leen mal. Dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí no está pidiendo por venganza. En el original está pidiendo por justicia. Justicia. Una cosa es la venganza y otra cosa es la justicia. Amén. Nuestros enemigos que nos han hecho mal, bueno, yo ni siquiera pediría justicia, porque al pedir justicia para mis enemigos, me iba a tocar a mí también, porque yo no soy una santa palomita tampoco. Mejor hay que pedir misericordia. Pero aquí ellos ya estaban muertos, estaban en el altar y era diferente. Ellos sabían que la voluntad de Dios era hacer justicia contra aquellos que persisten en la maldad. Pero no solamente hablaban ya después de muertos, sino que en el 11 han de haber tenido algún tipo de cuerpo. Aunque estos muertos están esperando para el día de la resurrección que se les dé un cuerpo nuevo. Pero aquí dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Descansasen, estaban descansando en el cielo, pero pueden hablar. Saben lo que está pasando. Se les ponen vestiduras hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dios en su soberanía ha escogido que algunos de sus seguidores mueran por la causa de Cristo, dando su vida. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Seré uno de ellos? ¿Quién sabe? A lo mejor no, porque ya vivimos en otros tiempos, pero uno nunca sabe. Hay personas ahorita mismo
en otras partes del mundo, mientras tú te la pasas murmurando de la iglesia, criticando y por qué aquí, y por qué allá, y otras personas dando su vida ahorita mientras estamos hablando, por causa del evangelio y por causa de Cristo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén, hermanos. Muy bien, entonces, ¿a dónde van los muertos? Hemos visto dos versículos que vemos que cuando las personas mueren no es el fin de la vida aquí en esta tierra, sino que es la continuación de lo que comenzó en tu vida y en mi vida cuando nacimos aquí en esta tierra. ¿Ok? Veamos otro ejemplo más y continuamos con este tema. Todo mundo en esta tierra, cuando nace, tiene un tiempo que Dios le ha dado para morir. ¿Cierto o falso, hermanos? Bueno, vamos a ver a un hombre que fue usado grandemente por Dios, pero como todos, tuvo que morir. Todos aquí vamos a morir, al menos que Cristo venga en el rapto de la iglesia. Entonces ahí sí, dice Pablo, que va a haber un grupo de personas que no van a gustar la muerte. Sería una bendición tremenda. Y así como van las cosas, parece que nosotros somos esa generación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Esperemos en Dios que sí. Pero bueno, vamos a estudiar a esta persona ahí en Deuteronomio. Vámonos todos a Deuteronomio. El capítulo 34 es el último capítulo de Deuteronomio, Deuteronomy, para los que no entiendan en español. Y vamos a leer ahí en Deuteronomio 34, vamos a comenzar desde el versículo 7. Deuteronomio capítulo 7. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén. Entre más rápido lo busca, más rápido nos vamos a la casa, ¿eh? Y ahora sí, bien rápido, amén, amén. Estoy jugando. Dice, era Moisés, era Moisés de edad, se le pega a uno de tanto escucharlo, aquí le decía Moisés, de edad de 120 años cuando murió. Imagínese qué bendición, 120 años cuando murió. Pero mire cómo murió, a mí me llama la atención esto. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Vigor quiere decir su fortaleza física como sexual y mental también. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos quieren llegar a esa edad y todavía estar pero bien potentes, bien fuertes? Bueno, así pasó con él, pero murió. Por más fuerte que estaba, murió Moisés. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Bueno, es una costumbre, ¿no? Que les lloraban 30 días. Pero vemos que Moisés, ¿qué le pasó? Murió. Y aquí los testigos de Jehová que dicen que ya se acaba todo, pero no es cierto, porque yo lo voy a llevar a usted así bien rapidito para que leamos en Mateo. Vámonos todos a Mateo. Ahí en Mateo, el capítulo 17. Mateo 17:1. ¿Ya lo tienen todos? Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y les llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Transfigurar significa que permitió que ellos vieran quién realmente era Él, ya no en la carne. O sea, quitó la carne para que las personas vieran que Él era Dios, que pudieran ver su gloria. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3. Y he aquí les aparecieron, ¿quién?
Moisés y Elías hablando con él. En Deuteronomio vemos que Moisés muere, pero después nos trasladamos unos años adelante, miles de años, y vemos que Abraham no estaba dormido. ¿Lo están viendo, hermanos? ¿Verdad que no estaba dormido? Yo creo de ahí es donde sacaron la canción esa que no estaba muerto, andaba de parranda. No, que el Señor reprenda a Satanás. No sé. Pero bueno, ¿se fijan? Estaba con Jesús juntamente con Elías. Elías fue uno de los santos del Antiguo Testamento que no conoció la muerte, sino que dice que fue arrebatado. ¿Sí? Un cuadro de el rapto de la iglesia, cuando el grupo de personas que Dios haya escogido vamos a ser arrebatados también, así como Elías. Pero bueno, aquí aparece Moisés y Elías hablando con Jesucristo, platicando con Jesucristo. O sea, no estaba dormido, podía hablar. Y podemos darle otro montón de ejemplos de personas que murieron en el Antiguo Testamento y cómo se ven en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerda de Abraham, el padre de la fe? Murió también. Pero si usted busca en el Nuevo Testamento, Lucas se va a dar cuenta, no era parábola, era la historia del rico y Lázaro, donde dice que allí estaba Abraham, en el seno de Abraham. Y hasta Lázaro, el que había, no Lázaro, el rico, le decía a Abraham que quería que aunque sea le echaran poquita Coca-Cola en la lengua, ¿no? Pero allí estaba Abraham también. Entonces, hermanos, podemos seguir abundando en el asunto, pero yo nomás quiero que quede bien claro que cuando nosotros decimos que cuando una persona muere no es el fin de la vida de esa persona, no lo estamos inventando nosotros, lo estamos sacando de lo que las sagradas escrituras nos enseñan. Ya si tú quieres creer otra cosa, a nadie lo podemos forzar. Aquí mi trabajo y mi responsabilidad es enseñar la palabra del Señor, y tú ya ves lo que haces con la palabra. Por eso es que tienes que estar bien trucha, bien listo, bien, ¿cómo más podemos decir? Para ver que lo que se te está predicando realmente lo estamos sacando de la Biblia, para que no aprendas una enseñanza o un estudio de hombre, sino algo que de veras ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la muerte no es el fin de la vida de una persona o de su existencia. Esa persona va a continuar, a continuar. Ahora, para nosotros, hermanos, la muerte es lo peor. ¿Sí o no? ¿Cómo vemos en los sepelios, en los funerales? ¿Cómo vemos a las personas desesperadas, sin esperanza? ¿Sí o no? Yo no sé por qué a mí en mi teléfono me salió de un tal Carlos Parra. No sé si lo conocen, yo no lo conocía. Y pensé que se acababa de morir apenas ayer o antier, pero me di cuenta que ya fue hace como 2 meses. Pero me acabo de salir un muchacho de 26 años de Sinaloa que cantaba canciones norteñas, y por cierto que tenía bonita voz, cantaba bonita voz, tenía bonita voz. Pero murió él, y en el funeral ahí se ve su novia, que yo pienso que se iban a casar, gritando desesperadamente. ¿Cuántos vieron esos videos? Porque parece que andan por donde quiera. Yo soy el único pecador que ve esas cosas. Bueno, entonces, pero no nomás allí, usted va a cualquier funeral, a la mayoría de los funerales, y ve a la gente, pero desesperada, llorando, y
¿por qué me dejaste? ¿Verdad que sí? Y algunos hasta que se quieren aventar al pozo y pues se ve todo eso, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la perspectiva de Dios en cuanto a la muerte se refiere. Para el ser humano, estoy generalizando, es lo peor que puede suceder. Ahí se acabó toda esperanza. La gente dice, ya nunca lo voy a ver mientras... Y es algo, sí, 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 como humano, pues sí, pega. Yo me acuerdo cuando mi mamá, mi hermano murieron, eso venía a mi mente. Nunca, 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 nunca más los voy a volver a ver aquí en la tierra. Aunque estaba mal yo, porque sí los voy a volver a ver. Pero bueno, eso les digo para no apuntar con el dedo a las personas, pues son ignorantes de la palabra y duele. Cuando alguien muere, un ser querido, pues duele, no, no somos de palo, no somos de fierro. Pero veamos lo que Dios piensa acerca de la muerte. Salmo 116. ¿Sí están conmigo todavía, hermanos? Vamos al Salmo 116, en el versículo 15. Entre más rápido lo encuentren, más rápido nos vamos a la casa, ¿eh? ¿Ya lo tienen todos? Fíjese lo que dice. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Preciosa es a los ojos de Jehová. Pudiera ser otra versión. Otro significado diría, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. A ver, vamos a ver qué dice esta. Un precio muy alto tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. O sea que para Dios, mientras para nosotros es algo terrible, es el fin de la esperanza del mundo, para Dios la muerte de sus santos es algo hermoso, es algo precioso. Por eso yo quiero hablarle por un ratito a aquellas personas que tienen seres queridos y que en algún tiempo de la vida se fueron con el Señor, murieron físicamente. Aunque para ti fue devastador, aunque para mí, porque yo también lo he pasado, fue difícil, estas palabras tienen que llenarnos de esperanza, de fe, de que para nosotros fue terrible, pero Dios ya los quiso llamar a su presencia porque eran y son sus hijos, son sus hijas. ¿Y a cuántos de ustedes no quieren tener sus hijos con usted? No me conteste porque hay algunos que ya quieren que se vayan. Pero los queremos con nosotros, ¿sí o no? Yo me recuerdo cuando mi hermano Miguel fue el primero de los Nolasco que emigró de México, de Guadalajara, Jalisco, a Estados Unidos. Y cuando se vino, duró como un año, algo así. Y en aquel tiempo no había teléfono, no había pura carta. Me acuerdo que para mí era bien triste y para mis papás también. Cuando regresó a Guadalajara después de un año, como con $1,000, que era muchísimo dinero. Todos bien contentos. Mi papá, unos abrazotes que le daba. Mi mamá también, porque era su hijo que se había ido lejos, pero había regresado de la misma manera con Dios. Somos sus hijos. Y aunque Dios está en todo lugar, pero Él nos quiere en su presencia, seguros en su casa donde Él vive, que es el cielo. Por eso dice que cuando un santo de Dios, un amado de Dios muere, para el Señor es una alegría, para Dios es un gozo, porque ya los tiene con Él. Ojalá y eso nos cambie la perspectiva un poquito de cuando una persona en Cristo se muere. Miren, hermanos, cuando yo me muera, no quiero mariachi, no quiero banda, como dicen algunos, ¿verdad? No, pues vayan al sepelio, si es que me muero yo antes que ustedes, botellita de Jerez, dicen por ahí.
Pero si me llegara a pasar eso antes que algunos de ustedes, hermanos, no pida a Dios que me resucite, no, que no sea un día triste, tiene que ser un día de regocijo, de muchos cantos de alabanza y de gloria a Dios, porque yo ya voy a estar en la presencia de mi Padre Celestial. Y eso es algo hermoso. No es ninguna derrota morir para un cristiano. Es una de las victorias más grandes que cualquier ser humano pueda experimentar. ¿Usted cree que no fue una victoria tremenda para el ladrón que murió a un lado de Jesús? Y que Jesús le había dicho, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No fue una victoria que él haya dejado de sufrir en esa cruz? Que haya cerrado sus ojos y comenzar a estar en el paraíso con el mismo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, si me muero y ustedes todavía están vivos, no oren para que resucite, porque si resucito voy a regresar a jalarle las patas en la noche. No se crea, los muertos ya no regresan a jalarle las patas a nadie. Los muertos se van a donde tienen que estar y allá se quedan, no regresan. Si alguien te jala las patas, los pies, perdón, o si alguien te dice, soy tu abuelita, soy tu tío, ay, era mi tío, no era tu tío. No seas tontito ni tontita. Era un demonio disfrazado de tu tío. Era un demonio disfrazado de tu papá, de tu hijo, de tu hija. Porque ellos ya no vuelven para nada. Y en la Biblia Dios nos prohíbe a nosotros que tengamos algún tipo de contacto con los muertos. Porque eso trae maldición a la vida de las personas. Entonces, se fija la perspectiva de Dios, que es muy diferente a la nuestra. Los veo muy serios, hermanos. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué decía Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21? ¿Sí se recuerdan? Es uno de los versículos favoritos de aquellos que venden cajones para muertos. Que dice, para mí el vivir es Cristo. Y dicen los que venden cajones de muertos, los que tienen negocios de funeraria, y la muerte es ganancia. Pero bueno, ya dejando los chistes a un lado, hermanos, fíjese la perspectiva de Pablo de Dios, porque vino de Dios. Dice, ¿sí lo tienen, verdad? ¿Sí lo pusieron ahí? No, póngalo. Filipenses 1:21. Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Pero se fija que nosotros estamos bien al revés de lo que Dios dice. No estamos conectados a su palabra como Él quisiera que lo estuviéramos. No ponemos atención. Porque ¿qué es lo primero que se escucha en un funeral cristiano, ya no del mundo? Se para el pastor, ahí está el féretro, ahí está el cajón, ahí está el muerto, y el pastor se para y dice palabras así como estas, lo siento mucho para la familia, no sé, no voy a decir apellidos porque no les vaya a pasar, ¿verdad? Y dice, y lo sentimos mucho por su pérdida. ¿Verdad que así dicen? ¿Por fin qué? ¿Es pérdida o es ganancia? O sea, ¿cuál pérdida? Si fue cristiano, si fue hijo de Dios, no es ninguna pérdida de acuerdo a la perspectiva de Dios. Es ganancia cuando un hijo de Dios cierra sus ojos para morir. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, dice la Biblia, ábrale por favor ahí para que vea y apúntelo también, que es mejor ir a un funeral. Usted lo ha leído, ¿verdad? Es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. Fíjese una vez más la perspectiva de Dios en cuanto a la muerte se refiere. ¿Sí ya lo encontraron? A ver, pónganme el versículo por favor acá.
Eclesiastés. Ya lo perdí. Eclesiastés 7, versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? A ver, alguien léamelo. Lo que te está diciendo ese versículo, que es mejor ir a un funeral donde se acaba de morir alguien que ir a una fiesta. ¿Se fija la perspectiva de Dios en cuanto a la muerte, que es bien diferente a la nuestra? Y dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que tenemos que sincronizar nuestra mente a la mente de Dios, no al revés. No al revés. Nosotros, así como piensa Dios, tenemos que pensar. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Y por qué es mejor ir a un funeral que a una fiesta? Porque en un funeral, mire, cuando yo he predicado en los funerales, la gente no está como usted está ahorita. O bien distraídos en la luna, pensando por allá y por acá. No, la gente está bien atenta. Y le estoy hablando la palabra de Dios, y normalmente hago el llamado a ver cuántas personas quieren venir a Cristo en un funeral, y un montón de personas levantan su mano. Yo quiero, porque están pensando, ya están viendo que la muerte es una realidad. Bueno, entremos al punto, y ya para terminar. Cuando los pastores dicen ya para terminar, olvídese. Pero no se me olvidó que estamos hablando de la soberanía de Dios en cuanto a la muerte. Y cuando se habla de la soberanía de Dios, significa, en cuanto a la muerte, que Dios como soberano, y usted ya sabe lo que significa que Dios es soberano, Él en su sabiduría y como Dios ha determinado, escúcheme bien, el número de días o de años que tú y yo vamos a vivir en esta tierra. Job capítulo 14, versículo 5. Hablando de los hombres, dice: ciertamente los días del hombre están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Sí leyó, hermano? Dios nos puso límites en nuestros años que Él quiere que vivamos en esta tierra. El Salmo 39:5 dice lo mismo, pero con otras palabras. Fíjese: he aquí diste a mis días término corto. Salmos 39:5. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Según estos versículos y otros que hay en la Biblia, hermanos, Dios ha escogido el día en que tú naciste y el día en que tú vas a morir. A eso se le llama la soberanía de Dios. Y es importante entenderlo, hermanos, que nosotros tenemos un límite aquí en esta tierra, todos. Y cuando ese día llegue, si estamos bajo el cuidado total del Señor, hermanos, si estamos bajo su voluntad, cuando el día de nuestra muerte llegue a esta tierra por la soberanía de Dios, mire, aunque llores y hagas berrinche, aunque comas saludable y comas pura comida de conejo, aunque voltees de cabeza a tus santos, aunque ayunes, aunque pidas cadena de oración y para allá y para acá, si Dios dijo que tu día ya llegó a su final, hasta allí vas a llegar y hasta ahí voy a llegar yo. Y eso, hermanos, tiene que traer a nuestras vidas una seguridad, fortalecer nuestra fe,
una confianza de que yo no voy a morir cuando al diablo le dé su regalada gana. De que yo no voy a morir cuando el cáncer quiera que yo muera. O un accidente automovilístico. No, yo voy a morir si es que estoy bajo el cuidado total de ese Dios soberano. De acuerdo a Romanos 8:28. Yo voy a morir y voy a dejar de vivir aquí en esta tierra cuando mis días hayan llegado, cuando Dios diga que me voy, no cuando el diablo lo diga. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, si el doctor te dice, pues tienes esto, tienes aquello, pero tú estás bajo la voluntad de Dios, que no vas a pasar de los días que Dios te ha puesto aquí en esta tierra, ¿cuál es el problema? Eso levanta tu fe a un nivel tremendo. Ojalá y me estén entendiendo, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? En la Biblia hay ejemplos de personas que cuando Dios dijo ya. Yo en el primer sermón de la soberanía de Dios les di un ejemplo ahí en Hechos 12, no vaya, apúntelo. Pero ese versículo 1 de Hechos 12 comienza diciendo que Herodes tomó presos a Pedro y a Jacobo. Y a Jacobo le mochó el pescuezo, pero a Pedro no. Y muchos se preguntan, ¿por qué Pedro no murió, sino que milagrosamente un ángel del Señor vino? ¿Sí se recuerdan? Se abrieron las puertas de la cárcel, el ángel llegó y le picó las costillas y le dijo que se pusiera las sandalias, que se pusiera la ropa. Eso me habla de una fe tremenda de Pedro, que mientras estaba esperando que lo iban a matar al otro día, él estaba dormido. ¿Por qué? Porque él había entendido la soberanía de Dios y que él no iba a morir si no era la voluntad de Dios todavía, porque él estaba bajo el cuidado de Dios. Entonces muchos preguntan, ¿y por qué Jacobo sí murió? Hechos 12, usted léalo, ahí se va a dar cuenta. Simple y sencillamente porque se le llegó su tiempo. Simple y sencillamente porque los propósitos de Dios para Jacobo ya se habían cumplido. Y si Dios escogió que Jacobo viviera 35 años solamente y Pedro hasta los 80 o los 90, si Dios así lo quiso, ¿qué? ¿Qué acaso no es un Dios soberano que hace lo que Él quiere y le da los días que Él quiera, a quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? No me hagan que me exalte acá, porque duramos otra hora. Bueno, un ejemplo tremendo de la soberanía de Dios lo vemos en Hechos 7:54. Vaya conmigo a Hechos 7:54. Sería bueno leer toda la historia, pero aquí habla de la muerte de Esteban. Y nos corre la cortina para ver lo que pasa cuando un siervo de Dios muere, ya sea a espada, a pedradas, que se los avienten a un león o que los quemen. Mire, ¿estamos, hermanos? Tienen atado ahí, agarrado a Esteban. Estaban bien enojados y Esteban lo estaba predicando, pero tremendo, ¿verdad? Y en el 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Usted ha visto personas cuando están bien enojadas y crujen los dientes. Cállate, a mí me han dicho, cállate, Rubén. Hay unos hermanos me han dicho, cállese, pastor, cállese, pastor. Y les tiembla la manita así. Ustedes me aman, gracias a Dios, pero hay gente que me odia. Pero bueno, Jesús dijo, si a mí ¿verdad? Oyendo estas cosas se enfurecían. Pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba Esteban? Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos
abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, empezaron a gritar, se taparon los oídos como los niños. No oigo, no oigo, tengo orejas de pescado. ¿Sí? Y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo mismo que dijo, aquí está para los que dicen que no se le puede orar al Hijo, a Jesús, que nomás al Padre en el nombre de Jesús. Sí, es cierto, Jesús dijo que hay que orarle al Padre en el nombre de Jesús. Pero aquí vemos el ejemplo de un mártir santo que a la hora de su muerte le oraba a Jesús. No tenga miedo platicar con Jesucristo. ¿Ok? Sí, yo sé, pues es al Padre en el nombre de Jesús, pero no es pecado ni es malo, sino cómo vas a tener comunión con Jesús. Y dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, como Jesús. Se veía que imitaba mucho a Jesús, ¿no? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Fíjese, a mí me llama la atención cómo, ¿por qué a él sí lo mataron y a su compañero Felipe no? O a los otros compañeros de él, los 7 otros diáconos. Porque Dios ya había terminado con él. Sus días ya habían terminado. Cuando tus días terminen en esta tierra, hermano, te vas a ir. Aunque gastes millones y millones de dólares con el mejor doctor. Aunque, es que no como grasa. Es que no como esto. No, puedes comer lo más saludable que puedas. Pero si ya es tu tiempo, te vas, chiquito. Ahí nadie dijo amén. Todos se quedaron callados. Mire, lo que yo veo aquí, hermanos, es algo que Dios me reveló aquí en la palabra. Que estaba, mientras aquellos estaban arremetiendo contra Esteban, mientras lo estaban apedreando, dice Esteban: veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios, puedo ver al Padre y puedo ver al Hijo. Usted siempre al Hijo lo ve sentado en su trono, pero allí estaba de pie, según los manuscritos originales. Muchos piensan que es porque el Hijo, Jesucristo, personalmente se estaba poniendo de pie para recibir en su regazo a su siervo Esteban, que había dado su vida por él. Qué tremendo, ¿no? Y estoy yo bien seguro que es lo que Jesucristo hace cada vez que uno de sus hijos, de sus hijas, pelean la batalla y tienen victoria y cierran sus ojos. Estoy bien seguro que el Señor Jesucristo se pone de pie para recibirles y decirles: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Eso es lo que pasa cuando un hijo de Dios muere. Pero en cuanto al dolor y al sufrimiento, hay algunas personas, pues yo no les puedo decir por mi propia experiencia, porque yo no he pasado por los dolores de la muerte. Pero aquí podemos ver en la vida de este hombre que lo estaban apedreando y él no se quejaba. Como en los libros de la historia vemos a cientos y cientos de cristianos que el Nero los quemaba vivos y los usaba como una antorcha, una luz para luzar su patio. Pero los registros de la historia nos muestran que ninguno de ellos se quejaba cuando los estaban quemando. Cuando se los aventaban a los leones, se hincaban juntamente con sus hijos y con su esposa, se ponían a orar, se ponían a cantar, y los leones llegaban y se los comían, pero no se quejaban. Y aquí vemos que Esteban no se queja, sino que en medio de las pedradas y de los insultos y de todo eso, él está regocijándose con su Señor. Y yo pienso, esto es lo que yo pienso, hermanos, a lo mejor el Señor le revela otra cosa a usted,
pero yo pienso que cuando un siervo de Dios, ya sea que muera en un accidente o que muera, que lo agarren como a nuestros hermanos africanos en China, que están muriendo por Cristo en estos momentos, hermanos cristianos que están en los hospitales, qué casualidad que cuando un hermano cristiano mueren con una sonrisa, mueren con una paz que reflejan en sus rostros. Qué casualidad, hermanos, que cuando alguien que no tiene Cristo y muere, refleja en su cara una desesperación, un temor, un miedo. Es porque yo pienso, hermanos, según esta escritura y según los testimonios de la historia, que cuando un verdadero hijo de Dios muere, Dios en su soberanía y en su misericordia no permite que sufra los dolores ni de la enfermedad, ni del accidente, ni de la muerte, ni de nada de eso. No se los puedo probar yo porque no lo he pasado. Pero cuando lleguemos al cielo, les vamos a preguntar a los hermanos. Bueno, a lo mejor muchos de nosotros ya lo vamos a ver, ya lo habremos pasado también, ¿no? Ay, hermanos, el tiempo pasa. La soberanía de Dios. Hasta ahorita, hermanos, les hablé de cuando una persona en Cristo muere. Pero ¿qué de una persona que no tiene a Cristo? Esa persona todavía va a seguir viviendo. Pero dice la Biblia que en lugar de que vengan ángeles para llevárselo al cielo, van a venir ángeles demoníacos para llevárselo a un lugar llamado infierno. Y mientras los que están en el cielo, en Cristo, están esperando el día de la resurrección, porque Cristo nos va a dar un cuerpo nuevo, igualito al de Él, los muertos que estén en el infierno también están esperando, porque va a haber resurrección tanto de justos como injustos, y ellos van a estar esperando un cuerpo también en su resurrección, pero un cuerpo que Dios les va a preparar para que puedan soportar por toda una eternidad las altas temperaturas del fuego allá en ese lugar llamado el lago de fuego. Hay muchas personas que dicen, eso del infierno es una mentira, porque te metes al fuego. ¿Cuánto tiempo vas a durar tú, hermano, en el fuego? En cuestión de minutos, ¿no? Te quedas, te haces ceniza, tizne, polvo. Y razona, no, pues en el infierno, pues en miles y miles de años. Es una mentira que alguien se inventó. No es ninguna mentira que alguien se inventó. Es palabra del Señor. Lo podemos ver. Cuando Moisés estaba en el desierto, dice que se le apareció Dios en medio del fuego, y que él vio un fuego que estaba ardiendo en una planta, en un árbol, y ese árbol no se quemaba. Ese árbol no se consumía. ¿Sí se recuerdan, hermanos? ¿Es posible que Dios pueda hacer con su poder que tú no te consumas en el infierno, vivito, con cuerpo, espíritu y alma? Es posible. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que termino con esto. Si hay alguna persona aquí, aunque hayas venido a la iglesia ya por mucho tiempo, pero no eres salvo, andas mal, andas titubeando, escúchame bien, por favor. Con las cosas, puedes jugar con otras cosas de la vida, con negocios, con dinero, pero con las cosas de Dios no se juega. Gracias, hermano. Con las cosas de Dios no se juega, porque ahí estás jugando con tu destino eterno. Por eso, si hay alguna persona aquí que me está escuchando y anda mal en las cosas de Dios, vienes a la iglesia pero sigues adulterando, vienes a la iglesia pero vives peor que los de allá de afuera, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Esa es la soberanía, hermanos, de Dios en la muerte. ¿Por qué en los tiempos del COVID? Algunas personas que se cuidaron, bien se cuidaron, pastores que yo conocí, se cuidaban, seguían los protocolos y todo, y se murieron.